les doy la bienvenida a la clase 12 de este curso, Las Musas en el Arte. En esta ocasión abordaremos a la grandiosa Susan Ballado. Aquí ven su nombre. Musa y artista francesa. Corrijo, artista del dibujo, grabado, pintura excepcional, reconocida por la crítica de arte de su época, que ha trascendido hoy en día por ser la musa de varios pintores europeos del siglo XIX. Pero, ¿quién fue Susan Ballado? Produjo en su vida tanta obra, más de 400 pinturas, y la expuso a lo largo de su vida artística, que es incomprensible que no se hable más de ella. Sus obras han sido expuestas en museos, galerías, en exposiciones individuales y colectivas. Sin embargo, no se le ha hecho justicia como artista en la historia del arte, pero sí se ha hablado de ella como musa, como modelo de artistas, como el pintor francés Pierre-Auguste Renoir, como aquí la vemos retratada a la izquierda en la obra titulada El baile de Bougival, pintada por Renoir en 1883. Así que hoy nos toca conocer otra vez a una artista musa, porque por lo general vemos musas, pero ya van varias que son artistas musas. Así que empezamos viendo estas dos fotografías de Susan Ballado en su juventud. La de la derecha es de 1885, cuando tenía unos 20 años. Esta de la izquierda es más o menos de la misma época. Hoy revisaremos algunos aspectos de su vida para entender por qué logró el reconocimiento artístico en su época y por qué también fue censurada y menospreciada años después. O sea, fueron las dos cosas. Nació el 23 de septiembre de 1865. De hecho, su nombre era Marie Clementine Ballado. Marie Clementine. Y nació en Bessin, Francia. Y murió a los 72 años en 1938. Su madre, Madeleine, era lavandera y fue madre soltera. Así que imagínense el escándalo en la época. Susan nunca conoció a su padre, ni idea tuvo de quién fue su padre, pese a que por su nacimiento pudo haber tenido un pésimo destino. Ella se fue transformando como persona, como ser humano, y se convirtió en pintora. Logró exponer su obra y fue considerada colega por grandes pintores de su época, como Modigliani, que ya hablamos de él en clases pasadas, Renoir, Edgar Degas, Henri Toulouse-Lautrec. Todos ellos la consideraron como una de ellos. Cuando Ballado tenía 5 años, su madre, escapando del pueblo y del estigma social al ser madre soltera, la llevó a ella y a su media hermana a vivir a París con una tía. ¿Y a qué lugar de París se mudaron? Aquí les muestro. A Montmartre. Déjenme aquí acomodar los micrófonos. Muy bien, aquí está Montmartre. Aquí ven París. Pueden ver, está al norte de París este barrio. Es una colina. Sobresale la Basílica del Sagrado Corazón. Aquí a la derecha pueden ver la basílica, aquí en la fotografía. Y Montmartre
pues era el barrio bohemio en el norte de París, que se convirtió en el centro cultural y artístico a fines del siglo XIX. Ahí vivían artistas, escritores, músicos, porque el alquiler de los apartamentos era más asequible que en otras zonas de París, lo que permitía a los artistas vivir y trabajar en un ambiente más económico. Así que pueden ver en este mapa varios de los estudios y apartamentos de los artistas donde creció, o sea, aquí vivió desde chiquitita Suzanne Ballard, el de estudio de Derain, el estudio de Toulouse-Lautrec, los lugares donde solía pintar Renoir, Maurice Utrillo, que por cierto es hijo de la musa que estamos viendo hoy, el apartamento de Theo y Vincent Van Gogh, el lugar de trabajo de Picasso, su primer estudio, el primer estudio de Picasso. Entonces, pues Susan creció rodeada de artistas sin nada que perder porque ella no era burguesa. Así que vamos a ver cómo se sucedieron una serie de hechos. Su madre trabajaba limpiando casas y las calles de Montmartre se convirtieron en el hogar de Ballard. Creció libre, terca, independiente, con temperamento, libre. Su madre le dio total libertad y coincidió que era un barrio en el cual había mucha creatividad, muchos artistas que aceptaron con gracia y cariño a esta joven, porque también era sensible, divertida, encantadora, llena de energía, muy querida por todos los que la conocían. Así que Suzanne Valadon tenía personalidad desde niña. Este es uno de los primeros retratos que encontramos de ella como modelo de Pierre-Auguste Renoir, mujer trenzando su cabello, o también ya conocido actualmente como retrato de Susan Valadon, de 1887. Susan tenía 22 años. Es un óleo sobre tela de 57 por 47 centímetros que está en un museo de Suiza. Además de su personalidad, Susan era atractiva, con grandes ojos azules, tenía una cabellera castaña, dorada, con toques rojizos. Desde niña mostró interés por el arte y podía dibujar bien alrededor de los 8 años. Para ayudar a su madre, Valadon empezó a trabajar desde los 11 años. Aquí vemos 3 de las pinturas más célebres donde posó para Auguste Renoir. Aquí a la izquierda tenemos Baile en Gival, es un óleo sobre tela de 1883. Susan tenía 18 años, está actualmente en un Museo de Bellas Artes de Boston y es una obra de gran formato de 1,81 m por 98 centímetros. Aquí podemos ver su rostro, su cabellera rojiza. Luego aquí en medio tenemos Baile en la Ciudad, también de 1883, un óleo sobre tela, también de 1,80 m por 90 centímetros, que se encuentra en el Museo de Orsay, París. Y luego aquí a la derecha tenemos Los Paraguas, óleo sobre tela también de 1883, que también mide 1,80 m de alto, pero 1,15 m de ancho y se encuentra en el National Gallery de Londres. Así que como vemos, Susan Valadon como musa y como modelo fue retratada por grandiosos pintores que han trascendido hasta nuestra época. Montmartre, además de todo, era un lugar muy animado. Es el lugar donde ella creció, como les platiqué, lleno de vida y de energía. Y ella fue creciendo en ese entorno y vibrando con ese ambiente. Había numerosos cafés,
parques, bares y cabarets. Esto propiciaba a los artistas una fuente de inspiración. Por eso vemos que varios, además de lo que les platicaba al principio de lo económico, comparándolo con el resto de París para pagar las rentas, pues también hacía que todos ellos intercambiaran ideas y que estuvieran muy inspirados. Fue a través del modelaje que Susan Balado forjó sus inicios como artista. Como mujer que pintaba en ese momento, Baladon obtuvo un acceso privilegiado a los movimientos artísticos del momento, a la escena artística de la Belle Époque de París. Otras mujeres no tuvieron ese privilegio porque estaban encerradas. Tenían que cumplir las normas sociales. Tenían que cumplir con lo que era bien visto y lo que era mal visto, con lo que opinaba su familia, con lo que opinaba la sociedad. Y entonces, pues se perdieron de entrar de lleno a este momento artístico, cosa que sí se le abrieron las puertas a Susan porque ella no tenía nada que perder, como les platiqué. Ella se las arregló para transformar el modelaje en una oportunidad no solo de aprendizaje, sino de ir forjando contactos y relaciones. Fíjense. Y aquí vamos a ver un autorretrato de Susan Ballard. Está datado, según el Museo de Arte de Houston, de 1898, es decir, ella tendría unos 33 años, pero a mí no me queda muy claro el 8 aquí, pareciera un 3, pero digamos que si el museo dice que es 98, entonces es 1898, tenía 33 años, Susan, un óleo sobre tela, 40 por 26 centímetros, y fíjense cómo representa el color. Vemos algo de la línea gruesa en su vestido, la fuerza y seguridad de su mirada. Estamos viendo una mujer segura de sí misma, una mujer que en sus circunstancias había muchos factores para provocar lo contrario, ¿no? Que fuera insegura, que se sintiera menos, etcétera. Y no, vemos que logró ser resiliente y superar todo lo que le iba ofreciendo la vida y tomar oportunidades.